La ruta del dinero. En una ocasión más con Fernando Luque, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. A esta ruta del dinero en la que vamos a un destino que no es de los habituales. No se trata de ningún país, ninguna economía y tampoco se trata de un sector. Pero sí que es un destino muy importante para los inversores porque son los costes de los productos. Al final, el dinero que nos gastamos en el producto en el que estamos invirtiendo. Y antes de empezar, para centrarnos, voy a adelantar un cálculo que ha hecho nuestra compañera Cristina García y que vamos a publicar en El Economista en los próximos días. La diferencia que supone en costes entre comprar el producto más barato, que por así decirlo sería un producto pasivo, que con costes muy bajos, y la media de los productos de renta variable en el que podemos comprar en el mercado. Pues si pusiéramos 10.000 euros, la diferencia de costes entre el producto barato con costes de gestión muy bajos y el producto medio, estaríamos hablando que un inversor perdería 920 euros en la década. Sí, a ver, yo creo que el coste es muy importante. Algunas veces se exagera el coste, digamos, la importancia del coste. La gente pues siempre dice, bueno, es que Morningstar dice que siempre hay que comprar el producto más barato. No es verdad. Es verdad que para nosotros el coste es muy importante, pero si tuviera que resumir un poco nuestro lema respecto al coste, es decir que si uno llega, por ejemplo, a través de una selección de fondos a dos productos comparables que pertenecen a la misma categoría y uno no sabe cuál escoger, pues siempre es mejor escoger el más barato. No quiero decir con ello que siempre hay que escoger el producto más barato. Y ahí tú, digamos, comparaba el coste del producto pasivo frente al producto activo y es verdad que, bueno, pues hay diferencias importantes, ¿no? Y claro, esas diferencias si las prolongamos pues a lo largo del tiempo en 5, 10, 15 años, pues es verdad que hay, digamos, una diferencia de rentabilidad y de dinero muy importante. Luego también quiero decir comparar, digamos, productos medios, es decir, comparando, por ejemplo, el producto o el fondo o el ETF pasivo respecto al fondo supuestamente activo, producto activo medio, yo diría que es un error. A ver, el estudio, coincido con Cristina, que, digamos, es importante la diferencia de coste. Pero no es, digamos, una comparativa entre el producto, digamos, pasivo y el producto activo. ¿Por qué? Porque dentro del producto activo hay mucho producto pasivo, digamos, escondido o por lo menos... Sí, digámoslo abiertamente, hay muchos gestores que si tú analizas su cartera, prácticamente es una réplica con correlaciones muy pequeñas con los índices, Claro. Con lo cual no hay un ratio que es el active share, por nosotros un poco finos dentro de lo que es la industria de fondos, que lo que te viene a decir es la desviación que tienes tú respecto al índice y te encuentras que hay muchos gestores que dices que tienen carteras muy parecidas a lo que sería el índice que están replicando. Claro, con lo cual habría que comparar el producto pasivo con el verdadero producto activo. Uh-huh. El verdadero producto activo es más caro que el pasivo, evidentemente. Pero yo, cuando la gente dice es que el fondo de inversión es un producto caro, digo, vale, pues imagínate ahora que no existiera el fondo de inversión y quisiera tener una cartera diversificada no solo en valores españoles, sino también pues, en valores emergentes. ¿Cuánto te costaría el hacer esta cartera? Te costaría mucho, probablemente más que la media de los fondos de gestión activa. Uh-huh. Es verdad que en Europa, también en España, la presencia cada vez mayor de productos pasivos ha hecho que los costes pues, se han ido reduciendo. Nosotros acabamos de sacar un estudio donde comparamos pues, el coste digamos, cómo ha evolucionado el coste del fondo de inversión independientemente de si es activo o pasivo a lo largo de estos últimos 10 años. Y es verdad que ahí pues, hemos pasado de un coste medio incluyendo todos los tipos de activos, renta variable, renta fija, mixto, que era del 1,40% hace 10 años a 1,17%, perdón, del 1,36 al 1,11%.
La gente me va a decir, bueno, es que son costes muy bajos, mi fondo me cobra más de un 2%. Es verdad que en ese cálculo hemos incluido todos los fondos y todas las clases de fondos, y hay que pues, recordar que dentro de las clases de fondos hay muchas clases institucionales que cobran pues, un coste relativamente reducido comparado con el producto que se distribuye al inversor particular. Pero en total ha habido, digamos, una tendencia a la baja que viene pues en parte por la pujanza de los ETFs y de los fondos de gestión activa. Si desglosamos entre fondos de renta variable y fondos de renta fija, pues vemos la misma tendencia. Los fondos de renta variable han pasado del 1,40% al 1,17%. Y los fondos de renta fija del 0,85 al 0,68. O sea que hay una tendencia a la baja en los costes de los fondos que yo creo que es en beneficio de los partícipes. Pero yo, Fernando, te voy a poner la pega, que me imagino que muchos oyentes y conocedores del mercado van a tener en la cabeza según nos están escuchando. Vale, podéis hacer carteras de distribución global y esas cosas que vas a encontrar cosas muy diferentes, eso tiene un coste, pero cuando hablamos del principal mercado del mundo, que es al final el mercado americano y la réplica del S&P, lo que en realidad nos acaba ocurriendo es que hay muy pocos fondos que sean capaces de batir al principal mercado del mundo y encima nos encontramos que tenemos unos costes ya muy, muy, muy bajos. Lo comentamos en el anterior capítulo que para mí una de las noticias más importantes que se ha producido en el mundo de la inversión en los últimos meses es que un inversor particular ya puede comprar un fondo de BlackRock a 0,05 de coste. Y nos vamos a la mítica frase que le dijo Warren Buffett a su mujer. El día que no esté yo aquí, ni Berkshire Hathaway ni nada, te indexas en el S&P a un coste muy bajo y a seguir invirtiendo. Claro, tienes razón. Si comparamos la media de los fondos activos, donde, repito, ahí hay falsos fondos de gestión activa, con la media de los fondos pasivos, incluyendo ETF y fondos, pues la gestión pasiva bate a la gestión activa, yo diría que prácticamente en todos los periodos y especialmente en categorías como renta variable americana, renta variable europea, renta variable global, donde ahí pues digamos que son los mercados más maduros. Es verdad que hay determinados nichos de mercado donde la gestión activa bate a la gestión pasiva, pero es realmente prácticamente anecdótico. Ahora bien, eso no significa, aunque esos datos sean correctos, eso no significa que no haya fondos de gestión activa que batan a la gestión pasiva. ¿Qué es lo que pasa? Y eso me recuerda a un estudio que hicimos, pero hace bastante tiempo, antes de la pandemia, donde cogimos los fondos de renta variable americana, fue un estudio que hicimos en Estados Unidos, cogimos los fondos de renta variable americana que habían batido al S&P 500 en los últimos 15 años. Y a partir de ahí lo que miramos es, vale, pero ¿en qué periodo ha realmente batido? Es verdad que en el conjunto de los 15 años habían batido al S&P, pero ese mejor comportamiento se debía, digamos, a un periodo muy corto. Imagínate, no recuerdo exactamente los datos, pero que en esos 15 años el fondo de gestión activa ha batido claramente al S&P en 2 años. Y claro, el haber batido claramente al S&P en esos 2 años pues le permitía pues, tener un track record pues, superior al índice de referencia. Quiero decir con ello que si uno invierte en un fondo de gestión activa, tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque probablemente en 13 de esos 15 años no bata al S&P 500, se quede por debajo. Pero hay determinados periodos donde el fondo de gestión activa sí que lo hace muchísimo mejor que el índice de referencia. Y ahí también he intentado recuperar el gráfico que hice, pues te digo, de hace por lo menos 15 años, donde cogía la evolución del holding de Warren Buffett. En 3 años muy particulares donde el S&P le había batido, pero por goleada. Había una diferencia tremenda a favor del índice de referencia respecto al holding de Warren Buffett, pero tremenda. Entonces, claro, tú ves este gráfico y dices, a ver, no, en este fondo nunca voy a invertir. Y claro, luego ampliaba el gráfico a los 10 años posteriores y era alucinante cómo Warren Buffett había batido al índice de referencia. Quiero decir que los fondos de gestión activa no van a batir a los fondos de gestión pasiva año tras año. De hecho, es muy difícil.
De hecho, es tan difícil que, por ejemplo, yo he hecho el ejercicio de coger fondos de renta variable europea y fondos de renta variable americana de los últimos, te voy a decir, 6 años, porque también quería incluir el año 2020, que es fue un año complicado para los gestores, y ahí lo que he querido ver es qué fondos han conseguido situarse en el primer cuartil de cada año. Tampoco le pedía que fuera, digamos, de los primeros, simplemente que estuviera pues en el 25% de los fondos más rentables, sistemáticamente. Pues bien, en renta variable europea y en renta variable americana y en renta variable global no hay ni uno. No hay fondos que sean, si aplicamos esta definición, consistentemente más rentable que el índice de referencia, que la media de la categoría, porque yo en este ejercicio no lo comparaba con el índice de referencia, que en muchos casos es difícil batirlo. Simplemente quería que el fondo pues, se situara en el primer cuartil de su categoría. Y nada, no hay ningún fondo que lo consigue. Y hay muchos fondos, ni fondos institucionales ni fondos retail, obviamente. Otra parte muy importante es la fiscalidad. Y yo creo que aquí hay dos productos que son diferentes para dos tipologías de inversores diferentes. En España tenemos la isla fiscal, que un fondo de inversión, mientras tú vas haciendo traspasos de uno a otro, no pasas por Hacienda. Mientras que el ETF es un producto que en la medida que lo compras y lo vendes es más especulativo y pasas por la vía fiscal. Yo creo que para un inversor de largo plazo, independientemente, o por lo menos en la ecuación rentabilidad, riesgo y costes, debe meter esa bonanza un poco de jugar con el fondo de inversión frente al ETF, que puede ser más atractivo y más barato. Sí, a ver, lo que pasa es que ahí hay... a ver, mi teoría es que la supuesta, o digamos, la ventaja fiscal del fondo respecto al ETF en cuanto a los traspasos se diluye en función de determinadas circunstancias. Es decir, si comparamos, por ejemplo, el ETF con un fondo de gestión pasiva, evidentemente el fondo de gestión pasiva le gana la partida al ETF en términos de rentabilidad neta después de impuestos. ¿Por qué? Porque la diferencia de coste pues, es prácticamente nula. Es muy baja la diferencia entre un fondo de gestión pasiva y el ETF. Con lo cual ahí el ETF no tiene ninguna ventaja. Además, el ETF hay que recordar que también pues, soporta unos costes de brokeraje que no soportan los fondos. Con lo cual ahí, en este supuesto, mejor un fondo de gestión pasiva que un ETF. Luego hay el otro supuesto donde pues, el inversor invierte pequeñas cantidades. Bueno, vamos a suponer que invierte pues, pequeñas cantidades periódicamente. En ese caso, el fondo, incluso el fondo de gestión activa con mayores costes que el ETF, es mejor que el ETF. ¿Por qué? Por los costes, digamos, fijos que te comentaba del ETF, de costes de brokeraje. Y Fernando, recordemos que además, aunque parezca muy barata la operativa y la transacción en bolsa, acaban de subir los cánones de bolsa, que son mínimos, pero claro, incrementan los costes de cada operativa que hacemos. Claro, si uno quiere invertir, supongamos, 200 euros cada mes en un producto referenciado al S&P 500, o digamos un fondo que invierta en renta variable americana. Mejor hacerlo con un fondo, aunque tenga costes más altos que el ETF. Infinitamente, vamos. Claro. No voy haciendo una operativa en entradas y salidas al mercado de 200 euros. Claro, ahora bien, supongamos que tú cada año pues invierte una cantidad pues ya, digamos, más alta. Vamos a hablar de 5.000 euros anuales. Pues ahí el ETF le gana la partida al fondo de gestión activa. ¿Por qué? Porque ahí el menor coste sí que compensa, digamos, el menor atractivo fiscal del ETF respecto al fondo. Y luego, respecto a la fiscalidad, yo digo que en España, como el impuesto es progresivo, yo siempre digo que hay, digamos, a igualdad de condiciones, es mejor pagar, para uno, digamos, que rota su cartera, es mejor pagar 10 veces 1.000 euros de impuesto que una vez 10.000 euros. Que es lo que vas a pagar en el fondo, porque en algún momento pues,
vas a reembolsar las participaciones, salvo pues si lo dejas en herencia a tu hijo o a tus hijos o a La tu hija. plusvalía del muerto. Claro. Vamos a recordar qué es la plusvalía del muerto, que yo creo que esto es interesante. Dices, quien comprara unas acciones de Apple hace, pongamos, 20 años, no sería capaz de saber en dónde está el precio de Apple, pero imaginemos lo que se ha revalorizado. Pues yo siempre comento que deja esas acciones de Apple en herencia a tus hijos, porque creo que es la mejor herencia, porque el día que tú fallezcas es el precio de ese día de Apple el que se considerará al que han comprado tus hijos. Con lo cual, claro, has evitado una plusvalía brutal, o sea, la plusvalía del muerto. Sí. Eso me recuerda a una anécdota, bueno, no es una anécdota, es un estudio, yo creo que de Fidelity, donde Fidelity, pues en el Reino Unido, por ejemplo, pues gestiona ahí cuentas en número muy importante, y claro, decidieron ver cuáles eran los clientes con la rentabilidad más alta. Y llegaron a la conclusión de las cuentas con la rentabilidad más alta eran cuentas de personas que habían fallecido, que habían mantenido las acciones ahí sin venderlas, sin hacer rotación de cartera, o sea que ahí también hay... La pena es que los herederos no son conscientes de la rentabilidad implícita que les está dando esos activos. Porque hay que tener en cuenta que al precio de compra que compró el padre o la madre que tomaron esas acciones, imagínate las rentabilidades por dividendo que dan en algunos títulos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, esto en juntas de accionistas de Iberdrola se tiene que hasta comentar. Es decir, oye, imagínate el que comprara acciones de Iberdrola a 2 o 3 euros, con el precio de la acción ahora a 16, la rentabilidad por dividendo que están generando los títulos comprados al precio inicial. Sí, alucinante. Y luego, claro, en esa comparativa, para volver a la comparativa de ETF y fondos, claro, a lo mejor hay una parte de tu cartera que nunca vas a tocar, hasta reembolsar, digamos, al final. Claro, evidentemente ahí te interesa tener un ETF respecto al fondo de gestión activa, porque ahí la fiscalidad no interviene, ahí el fondo no tiene ventaja fiscal. Si lo vas a mantener a muy largo plazo, aunque sea, digamos, un 20% de tu cartera que lo tienes en renta variable americana y dice esto no lo voy a tocar. Bueno, evidentemente ahí el coste juega un papel fundamental, ¿no? A la hora de elegir producto. Es mejor elegir un producto barato que además sigue al índice S&P 500. Luego, lo que yo he constatado también en esta comparativa entre la media de ETFs y la media de fondos supuestamente activos, es que la diferencia es más que la diferencia de coste. A ver, no voy a decir que es una cuestión de mala gestión, no lo sé, porque es difícil realmente saber de dónde viene esa diferencia más allá de la diferencia de coste. Vamos a centrar un poco a quien nos está escuchando. Normalmente cuando nosotros buscamos, nos vamos simplemente a comisión de gestión. Y lo que estamos mirando es, oye, este fondo tiene una comisión de gestión del 1,25. Pero es que realmente esa no es la comisión que nosotros pagamos. Nosotros pagamos la comisión de toda la operativa que hay detrás del fondo. Imaginemos que es un gestor muy activo y que de repente hace muchas operaciones y esas operaciones van cargadas al coste del fondo. Claro. Y eso es lo que se llama la TER del fondo. Y que te puede ocurrir que ese fondo de 1,25 de comisión fija que estás pagando se te vaya a 2% largos. Sí. El coste de transacción es el coste oculto. Y es verdad que ahí depende pues un poco... Que lo miramos muy poco los partícipes. Es algo que, a ver, nosotros lo tenemos en base de datos. Es verdad que pues ahí no todas las gestoras te comunican los costes de transacción de los fondos, pero claro, es un coste oculto porque no está en el TER. Está ahí, digamos implícito en el precio también que pagan los gestores por comprar valores. Es decir, tú cuando compras Telefónica, pues te van a cargar un coste. Claro, ese coste pues se lo come el partícipe al final. Entonces, dependiendo de si el gestor mueve mucho la cartera o no la mueve mucho, pues ese coste de transacción puede ser pues importante. Que no se ve, es un coste ahí pues casi invisible, pero que repercute en la rentabilidad final del producto y del partícipe. Pero también provoca algún tipo de visión alucinógena sobre lo que es la rentabilidad. Y lo tengo muy en la cabeza, que es cuánto sube esa comisión o ese coste
que haya una comisión de éxito. Y voy a poner un ejemplo que vivimos nosotros particularmente con el fondo que asesoramos, nuestro Tresis Cartera Eco30, que permíteme aquí, Fernando, que haga un paréntesis, porque decir, haber cumplido el 7º año con una rentabilidad anualizada del 9%, creo que Sí. es el sitio para contarlo. Pero ha habido gente que nos ha dicho, oye, es que la TER del fondo es muy alta. Claro, tiene una comisión por la ganancia generada del 9%. Pero si hemos tenido 3 años de rentabilidades del 20%, valórame más Claro. que hayamos dado rentabilidades del 20% a que la comisión de la TER del fondo se haya ido muy alta. Sí, a ver, yo creo que, como decía al principio, el fondo no es caro y no es barato, depende de la rentabilidad que saque el gestor. Y eso hay que verlo de esa forma. Es verdad que esa rentabilidad pues es difícil de predecir. Tú cuando inviertes en un fondo de gestión pasiva, pues voy a decir, no vas a tener sorpresa en cuanto a la rentabilidad relativa del producto, porque sabes que vas a obtener la rentabilidad del benchmark. Pero un fondo de gestión activa, y estoy convencido de que hacéis una gestión activa, pues ahí es difícil prever esa rentabilidad. Lo puedes hacer muy bien, es verdad que, como decía, hay años en los que no vas a batir al índice, pero hay años en los que vas a batir mucho el índice. Y eso también hay que valorarlo. Repito, el coste no es alto si la gestión es realmente activa. Y ahí pues tienes que también... Por lo menos el plan de ruta nosotros lo estamos cumpliendo porque dijimos, vamos a conseguir un 7% de rentabilidad anualizada para duplicar cada década y oye, vamos un poquito por delante de lo que es el plan de ruta. Me importa, Fernando, destacar, porque además estamos hablando de esto, parece que es que venimos con estudios de Fidelity los dos, porque yo vengo con otro, porque me importa mucho lo que están haciendo los más jóvenes inversores, los medianos, por así decirlo, los que estamos entre los 35 y los 55 años, y los mayores de más de 55. Y curiosamente, son, según el estudio de Fidelity, los más jóvenes y los más mayores los que más importancia le dan al coste del producto. A los jóvenes no me extraña, ¿no? Porque los jóvenes pues están ahí, digamos, viviendo de cerca lo que es la explosión de la gestión pasiva. Entonces los jóvenes, pues evidentemente te compara productos, compara pues el coste de un fondo con pues el coste de un ETF. Y los más mayores ya, me extraña un poco más que los jóvenes. No me extraña el tema de que los jóvenes estén ahí mirando el coste del producto, que hay que mirarlo, eso evidentemente. Y los medianos yo creo que ahí se dejan un poco llevar porque seguro que habrán conseguido buenas rentabilidades. Entonces, claro, cuando consigues buenas rentabilidades te olvidas un poco del coste del producto. Es lo que tú decías. Si has obtenido, digamos, un 20% en un año, pues te da igual pagar un 1,5% o un 2%. Entonces ahí... Pero no me extraña que los jóvenes estén ahí más pendientes de comparar el coste del fondo con el coste del ETF, porque en realidad ellos invierten más en ETFs que las personas mayores, estoy convencido. Te doy algún dato más del estudio que me parece interesante. Los jóvenes utilizan menos los asesores profesionales, un poquito más los medios financieros, ¿sabes? Pero lo verdaderamente sorprendente es cómo utilizan los jóvenes a los influencers, ChatGPT y la inteligencia artificial para tomar sus decisiones de inversión. Sí, eso. A ver, no me sorprende, pero a ver, es difícil, ¿eh? Es verdad que la inteligencia artificial a nivel de asesoramiento financiero yo creo que está todavía muy verde. Pero no sé, no lo he probado, ¿eh? La verdad es que no he probado ChatGPT a nivel de asesoramiento financiero. A ver, se deben basar en datos pasados, evidentemente. El asesor financiero yo creo que tiene que ver o que tiene que tener una visión más de futuro que de pasado. Yo creo que aquí hay un ex ante clarísimo, hay muy buena información, o por lo menos puedes empezar a trabajar en las plataformas de pago con muy buena información en datos pasados. Sí. Entiendo que todo lo que son las proyecciones a futuro no se van a involucrar porque si no desaparecerían los grandes proveedores que valen un riñón. O sea, pagar un Bloomberg, pagar un FactSet, pagar una herramienta como es Morningstar, valen un dinero y claro, no pueden estar libremente a disposición de cualquiera
a través de la inteligencia artificial. Me imagino que vais a hacer un muro de contención enorme para que eso no se produzca. Hombre, estamos utilizando la inteligencia artificial y yo creo que es importante utilizarla, porque yo la he utilizado en algunas circunstancias muy precisas para ver si determinadas circunstancias se habían repetido en el pasado. Y cómo pues había reaccionado, bueno, hacemos todo, cómo habría reaccionado la bolsa en estas circunstancias. Y te da una pista, es verdad que te da una pista. Lo que pasa es que luego acertar de cara al futuro es complicado, ¿no? Eso está claro, que ahí pues depende de los datos, un poco de tu visión de la economía, de la macro y de todo esto. Entonces ahí es más complicado, ¿no? Pues hacer asesoramiento financiero con inteligencia artificial. Vamos a poner contentos a nuestro editor Javier Calvo, porque le vamos a reconocer que el podcast como instrumento para tomar decisiones de inversión se utiliza, y el estudio de Fidelity habla de que un 25% de la franja entre 18 y 34 años toma decisiones a través de podcast, mientras que los medianos, como digo yo, entre 34 y 54, solamente el 14%, y los mayores de 55 años solamente utilizan el 9% del podcast como herramienta para tomar decisiones de inversión. Y como nosotros, perdón. Pero antes de hablar de producto, porque seguro que quieres hablar de producto, también me viene a la mente el hecho de que nosotros, a nivel de ratings, tenemos que distinguir lo que es el rating de estrella, que es el más conocido, de lo que nosotros llamamos las medallas, ¿no? El medal rating. El oro, plata y bronce. Efectivamente, porque claro, el oro, plata y bronce lo que pretende es identificar aquellos fondos que van a batir al mercado, especialmente los de bronce, plata y oro. Es un rating prospectivo en base a un análisis cualitativo de nuestro equipo de analistas de fondos, donde no solo se analiza la rentabilidad, se analiza también evidentemente el gestor y el equipo gestor, pero también la gestora, ¿no? Ver si el gestor no está sobrecargado de trabajo, si lleva fondos distintos, pues es más difícil que destaque en determinadas áreas del mercado, si está bien soportado por un equipo de analistas. O sea, todos estos elementos intervienen en el rating prospectivo, que es un poco pues intentar ver el futuro del fondo. No voy a decir que aciertan siempre, es decir, un fondo con un rating gold bueno, no necesariamente lo va a hacer mejor que otro, pero pensamos que sí, pero luego la realidad pues puede ser distinta. Y que además permite una selección o una identificación de muy pocos productos. Sí. Si intentamos buscar en las categorías fondos de estos que tengan 5 estrellas, o sea, que estén entre el 10% de los mejores fondos y que encima tengan la calificación de oro, hay muy poquitos. Claro. ¿Por qué? Porque en ese rating interviene mucho también el coste. Interviene el coste porque, claro, es un rating que damos a nivel de clase de fondo, no a nivel de fondo. Y es lógico, porque, claro, si tienes una clase que cobra un 2% y otra clase institucional que cobra el 0,5%, hombre, pues el de retail que cobra el 2% y aparte con un 1,5% de diferencia en la carrera de rentabilidad. Con lo cual eso es un aspecto importante. Con lo cual es verdad que hay pocos fondos retail con la medalla de oro, pero hay algunos con la medalla de plata y te traigo uno. Vamos a hablar esta semana. Claro, pero lo que decía Fernando es que, para que lo pongamos en contexto, un fondo que es capaz de duplicar su valor liquidativo cada década, la diferencia entre la clase institucional y la clase particular, la retail, que es la que compramos todos los clientes normales, son 10 puntos de rentabilidad en una década. Sí. Es que es mucha diferencia de rentabilidad por lo que estamos hablando esencialmente, el coste. Fernando, como al final lo que queremos es ir a producto, hoy vamos a hablar de fondos que de verdad generan valor y que son realmente atractivos. Y de gestión activa. Para comprarlos, no solamente pensando en el coste. Sí, bueno, voy a decir el coste también de los productos que he seleccionado. He hablado un poco ya de los filtros que he utilizado. Lo que he hecho es, en lugar de mirar la rentabilidad acumulada en un periodo de 5, 10 años o lo que sea,
he elegido periodos independientes, porque eso también cuando uno analiza un fondo lo tiene que analizar no solo en rentabilidad acumulada, sino también en rentabilidades independientes. ¿Por qué? Porque si solo lo analiza en rentabilidad acumulada, a lo mejor el fondo en un año en concreto lo ha hecho extremadamente bien y eso pues digamos que influye mucho en la rentabilidad acumulada. Lo que quiero es que es un fondo, vamos a decir, rentable de forma consistente. Es verdad que, como decía al principio, no he encontrado ninguno que estuviera en el primer cuartil en cada uno de estos últimos 6 años, contando digamos, en los 3 primeros trimestres para este año 2025, pero bueno, he encontrado algunos que se acercan mucho, que algún año en particular no se han quedado en el primer cuartil, pero a las puertas de ese primer cuartil. Y en renta variable europea, pues te voy a dar el nombre de un fondo de renta variable europea que además tiene una medalla de Silver, que está muy bien para un retail, que es el Wellington Strategic European Equity. No es un fondo muy conocido, pero es un fondo tremendamente rentable respecto al índice de referencia. Y luego, claro, ¿Qué coste tiene este fondo? es de Bueno, 1,69. fíjate que no es un coste barato. No, ni pero mucho es la menos. clase retail. Es verdad que tienen clases institucionales mucho más barato para los electores de fondo. Entonces, claro, ¿por qué es un fondo de gestión activa? Pues lo has mencionado al principio. Un fondo de gestión activa es un fondo que, voy a utilizar un término técnico, que tiene un tracking error elevado. El tracking error es una medida estadística que te indica si el fondo está muy pegado al índice o no. Y hay otro dato estadístico que no se utiliza mucho en la industria, o por lo menos no se ve mucho en los folletos de los fondos, que es lo que llamamos el active share, la participación activa. El active share es simplemente, lo que hacemos con el active share es comparar las carteras. Vemos qué hay dentro de la cartera del fondo y qué hay dentro de la cartera del índice. Y claro, un fondo de gestión activa se tiene que diferenciar mucho del índice de referencia en cuanto a los valores que hay dentro de la cartera. Pues bien, este, por ejemplo, es un fondo de renta variable europea y los dos primeros valores es British American Tobacco y Unilever. Es decir, está muy sobreponderado en consumo defensivo. También en industriales. Claro, para ser un fondo de gestión activa te tiene que distinguir mucho del índice de referencia. Y eso lo vemos con las carteras. Eso es voy a poner un ejemplo. Es como si haces una cartera de un fondo de bolsa española y tus 3 primeras posiciones son Inditex, Santander y Iberdrola. Eso. Pues dices, oye, para eso usted no haga un fondo. O sea, se está comprando directamente lo más capitalizado en el índice. Esto es todo lo contrario. Sí. En renta variable americana he hecho el mismo ejercicio y ahí llego con un fondo de Schroder, el Schroder US Large Cap. Ahí, digamos, me he basado en los mismos criterios. Es verdad que aquí la cartera se parece un poquito más al índice. Porque ¿cuáles son las primeras posiciones? Las grandes, Meta, Microsoft, que es lógico. Pero luego hay una gran diferencia en un sector particular, que es el sector de medios de comunicación, donde ahí prácticamente duplica el peso que tiene el índice. Uh-huh. Y es verdad que ahí tiene pues, un fuerte peso en Broadcom, que ha tenido un comportamiento estelar en este año 2025, han acertado. Es verdad que es un fondo... ¿Es un fondo en dólares o es un fondo cubierto? Yo creo que hay una clase en euros. Con Schroder yo creo que ahí no hay problema, tienen clases en euros para este fondo. El coste del producto es 1,58. Y ahí es verdad que el de Wellington, de renta variable europea, se desmarca más del índice. Este está un poquito más pegado al índice, pero por lo menos bate claramente a la media de la categoría, ¿no? Entonces, son dos fondos que se aproximan a lo que yo estaba buscando de fondos que baten sistemáticamente a la media de la categoría, ¿eh? No he cogido el índice de referencia. Y yo creo que son dos buenos productos. He intentado hacer lo mismo con la renta variable global, pero ahí claramente la gestión pasiva bate a la gestión activa. No he encontrado un fondo de gestión activa como estos dos, donde puedes decir, pues sí, este fondo pues en estos últimos 6 años pues ha batido sistemáticamente a la media de la categoría. Es muy difícil y es verdad que hay mucha más presencia de fondos referenciados al MSCI World, que son difíciles de batir. Batir a un indexado es difícil.
He cogido aquí 2 ejemplos, pero la inmensa mayoría se quedan por debajo del fondo de gestión pasiva. Con lo cual, quiero decir que hay manera de encontrar fondos de gestión activa, pero la opción de la gestión pasiva también es interesante, especialmente si uno pues lo mantiene, como hemos dicho, durante muchos años. Pues Fernando, en este viaje no pensamos que nos íbamos a llevar recuerdos y también marcamos 2 imanes. Recuerdo que esto es importantísimo y además me parece que es una de las cosas que más ayudamos, que en todas las publicaciones busquen los SISIN de las compañías, de los fondos o los ETFs que lanzamos como ideas de inversión, que creo que es lo que más ayuda a construir un portfolio de ideas que hay que vigilar y que pueden ser interesantes para tener en cartera. Y nos llevamos 2 imanes más en nuestra ruta del dinero. Luego tendremos que hacer ahí un chequeo de lo que estamos ahí comentando durante, que es el 13º, 14º, por ahí, podcast, o 15º, me dicen podcast. Bueno, habrá que en algún momento hacer ahí recuento de rentabilidad o de daños. Para la gente que nos sigue, por lo menos cuando cumplimos el 10º, tenemos una pieza que se la buscan en El Economista, que además está el gráfico con todos los SISIN de los fondos que habíamos repasado hasta ese momento. Lo haremos en la 20ª entrega. Tendremos que hacer otro recopilatorio. Fernando, hasta la próxima. Muchas gracias, Joaquín. El Economista Podcast.